Toda la gloria es tuya, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, esta persona que está en pantalla es el pastor John Aguayo del Perú, de la iglesia El Buen Pastor, que ha sido fundada por el padre de este pastor John Aguayo. Hace unos meses atrás, yo expuse en otro video, en este canal de YouTube, de Haz Morir Todos los Días el Pecado, se expuso a este pastor. Gloria a Dios, porque bíblicamente está descalificado para seguir ejerciendo el pastorado. Este caso fue muy escuchado en las redes sociales, gloria a Dios, en todas las plataformas, y ha corrido el mundo entero. Este caso muy triste porque pues la difunta esposa, doña Emma, de la difunta esposa de este pastor John Aguayo, estuvo padeciendo aproximadamente unos 10 años por el cáncer. Una mujer joven, gloria a Dios, que creo que murió como a los 32 años. O sea que si estuvo padeciendo 10 años de cáncer, imagínense desde cuán joven empezó a padecer el cáncer. Pero esta mujer, gloria a Dios, al estar, gloria a Dios, agonizando en sus últimos días de vida, este hombre John Aguayo le confiesa a ella que él está enamorado de la vecina y que cuando ella parta de este mundo, que entonces se va a casar con la vecina, que es una ex lesbiana. Aparte de eso, el pecado, o sea, aquí están unos cuantos pecados, unas cuantas faltas graves, porque, como dice la palabra, si, bendito sea el Señor, si hiciéramos todas las obras, si hiciéramos tantas cosas, como dice la palabra sobre el amor, en Corintios 13, ¿verdad? Léase Corintios 13 cuando habla del amor, ¿verdad? El verdadero amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser el verdadero amor. Entonces, en este hombre no hubo el amor. Este hombre que es pastor, se supone que él está en un nivel espiritual, en una estatura espiritual que demanda a Dios en su palabra. Entonces, este hombre no tuvo afecto natural, no tuvo compasión, no tuvo los cuidados, la delicadeza con su esposa, como vaso frágil, y más en sus últimos días de vida. No, gloria a Dios, bendito sea el Señor, no la honró, pero también cometió adulterio, infidelidad, porque Jesucristo dijo que si en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, se cometía el acto de adulterio físicamente, que era digno de muerte, ¿verdad? La persona, pero que en este tiempo, en el nuevo pacto, nada más con mirar y desear a una mujer, o a una persona, a un hombre, ¿verdad? Viceversa, que ya cometió adulterio en su corazón. O sea que es más importante hoy día, para los que se jactan de la gracia, van a tener sorpresa un día en el juicio. Y aún desde ahora en la tierra, consecuencias grandes. Gloria a Dios, porque fíjese cómo la gracia demanda más que el antiguo pacto, gloria a Dios. Entonces, este hombre ya deseaba a esta mujer. Ya se miraban, ya hablaban, ya, ¿verdad? Era su vecina y ya él confesaba que estaba enamorado de ella y que se iba a casar con ella. Gloria a Dios. Cuando entierran a su esposa, le dan sepultura a su esposa, doña Emma, a los 27 días de darle cristiana sepultura a la esposa, él se casa con la vecina. Y no solamente se casa por el juez, se casa por la iglesia. Pero entonces empieza una manipulación
que esto lo vimos en los diferentes videos que él mismo publicaba. Nadie lo grababa escondido para difamarlo, porque no es difamación ni es calumnia, porque era una realidad su pecado. Y aparte de que él ya es una persona que decidió ser público, una persona pública, una persona de darse a conocer en las redes sociales, monetizar con el evangelio de Cristo y hacerse famoso, posicionado, reconocido. Él fue el que decidió esto. Y él mismo es el que estuvo grabando los diferentes videos, gloria a Dios, sin entender, ¿verdad? Como el diablo le tiene el entendimiento entenebrecido, sin entender, ¿verdad? En los pecados en el que estaba, violando las leyes de Dios, pues entonces él mismo grabando videos y hablando, pues o sea, como dicen en la ley de la tierra, el que esté libre, todo lo que diga será usado en su contra. Y así mismo fue. En las leyes espirituales, basado en la palabra de Dios, pues nosotros utilizamos, las diferentes personas, utilizamos los diferentes videos que él mismo subió a las redes sociales. Entonces nosotros lo usamos para exponer su pecado. Gloria a Dios. Lo cual muchos idólatras que lo siguen, lo idolatran, lo tienen como un dios a este hombre, John Aguayo. Yo diría que mayormente es porque allá en el Perú también no hay excusa, porque en todos los lugares del mundo vemos cómo están idolatrando a los diferentes ministros. Pero en este país, mucho más del Perú, que hay mucha gente humilde, con pocos estudios. Entonces ven una persona así entre el pueblo de ellos que se ha superado aparentemente, que ha tenido tantos logros, que tiene esa posición. Entonces lo están idolatrando terriblemente a este hombre John Aguayo. Y lo han defendido, gloria a Dios, y han ido persiguiendo a las personas que lo hemos denunciado. Bueno, este hombre, gloria a Dios, insistió, se justificó y pues ha permanecido en el ministerio como si nada hubiese pasado. Sabemos que se casó con su pecado porque bíblicamente, si ya a él le gustaba esta mujer, ya confesaba que estaba enamorado de esta vecina, que se iba a casar con ella cuando se muriera la esposa. Eso es una falta grande. Ya él había sido infiel a su esposa en su corazón, en su mente, y no tengo evidencia de que otra manera. Y ya él había cometido pecado de adulterio, de infidelidad. Entonces, este hombre, se supone que cuando falleciera su esposa Emma, él estuviera un tiempo a solas con Dios en restauración, buscando la dirección del Espíritu Santo, buscando la confirmación del Espíritu Santo sobre ese matrimonio con la vecina y buscando, como le digo, restauración en cuáles falta había desagradado a Dios, donde el Espíritu Santo estuviese contristado. Entonces, luego de que Dios obrara, restaurara y le confirmara a él, entonces él podía casarse. Pero bíblicamente y a través del Espíritu Santo, creo fielmente que esta vecina no era la esposa, porque esta vecina fue el instrumento que usó el diablo para hacerlo pecar contra su esposa, porque al él estar enamorado y tener su corazón en la vecina, estando su esposa viva, yo estoy segura que no tuvo las atenciones para su esposa, ni el amor, ni la dedicación para su esposa, y más en los últimos días, donde más su esposa lo necesitaba. Por lo tanto, este hombre cometió muchas faltas y pecados donde él necesitaba restauración y donde esa vecina bíblicamente o por medio del Espíritu Santo, lo que revela el Espíritu Santo, está descartada para ser la esposa de él, porque Dios une propósito y Dios y lo que es de Dios es limpio y puro desde el principio. Y esto no era de Dios, una relación que Dios confirmara, que Dios aprobara. La relación con la vecina. Quiere decir que si él se quedaba solo, siendo restaurado, gloria a Dios, bendito sea el Señor, entonces Dios le iba a dar una esposa al tiempo de Dios. O sea que todo lo que él hizo, lo hizo en la carne, tomó las decisiones por su propia voluntad y gloria a Dios, ahí Dios no estuvo aprobando nada. Entonces lo que estamos exponiendo ahora es que cuando yo expuse a este hombre y su pecado y toda su falta, su carnalidad, ¿verdad? Y por estos medios, yo hablé claramente
que sabemos que la persona cuando está en pecado y permanece en el pecado y no se aparta de ese pecado, ¿ve? Gloria a Dios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, ¿ves? Gloria a Dios, pero el que los oculta. Entonces, aunque él estaba hablando en las redes y hablando locamente, sin, ¿verdad? Sin, gloria a Dios, en la misma obra del diablo, pero realmente él no estaba confesando su pecado para arrepentirse, para apartarse de su pecado, porque él se casó con su pecado. Él no cogió tiempo para restaurarse, para llenarse de la presencia de Dios y buscar dirección de Dios lleno del Espíritu Santo, para él poder seguir dirigiendo a una iglesia que es una responsabilidad grande, donde Dios le va a demandar terriblemente. Entonces podemos ver, gloria a Dios, que yo bien claro dije, basado en la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, que este hombre John Aguayo estaba en maldición. Había quedado en maldición él y su casa, pero si él permanecía en el ministerio, él iba a regar la maldición en la congregación. Y vemos que ha pasado diciembre, enero, febrero y ahora marzo 2023. Se acaba de morir una miembra de la congregación que pastorea este hombre John Aguayo. Esta hermana podía tener sus padecimientos, pero este pastor, ¿qué tiempo le dedica a las ovejas? A cada hermano que no sabía que esta hermana tenía esos padecimientos. Aparte de que ya tenían el conocimiento de que ella estaba ayunando por 21 días, se supone que este pastor tuviera la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo para acercarse, hablar con ella, aconsejarla y orientarla, darle una, gloria a Dios, reunirse con ella, una consejería pastoral y hablarle sobre el ayuno, realmente el propósito del ayuno. Y realmente no es la cantidad de días que tú ayunes lo que va a convencer a Dios, lo que va a tocar el corazón de Dios, lo que va a agradar a Dios, lo que va a mover a Dios, a obrar a tu favor, no es la cantidad de días. Dijo Dios, no quiero sacrificio, sino lo que Dios quiere es un corazón limpio, un corazón sincero, ¿ok? Obediencia, amor real, verdadero. Entonces, por eso es que a veces Dios cuando habla del ayuno, bueno, a veces no, o sea, está establecido en la palabra de Dios, cuando Dios habla del ayuno, habla que Él no quiere, ¿cuál es el ayuno que realizamos? ¿Ok? O sea, un ayuno que verdaderamente vaya a agradar a Dios, un ayuno verdaderamente que sea conforme al corazón de Dios. Mire, hay ayuno, la gran mayoría de los ayunos que hacen los ministros y los cristianos son ayunos que son para Dios ofrendas cojas, enfermas o muertas, y Dios no las recibe. O sea, no recibe un día de ayuno de una ofrenda coja, muerta y enferma, menos va a recibir, como quiera no va a recibir ni 21 días, ni 50. Aquí no se trata de los días de ayunar, se trata del corazón dispuesto a obedecer, de un corazón sincero, limpio, de integridad, de amor. Entonces, esta hermana, esta miembro de esta congregación de John Aguayo, murió ahí mismo, murió dentro de la iglesia. Como este hombre, sabiendo que estaba ayunando ella por 21 días, cómo no se reunió, cómo él no ejerció la autoridad y detuvo eso. Cómo no se reunió con ella a aconsejarla y hablarle bíblicamente. Gloria a Dios. Y cómo, bendito sea el Señor, no tenía el poder y la autoridad para ir a orar por ella, para que Dios obrara. Yo sé que todo el mundo va a morir físicamente. Unos al frente y otros atrás. Unos antes, unos después. Unos más jóvenes, otros más mayores. Pero mire, espiritualmente en el espíritu esta no es la forma. ¿Por qué? Porque para eso Cristo murió por las enfermedades. ¿Ok? Cristo murió para vencer al infierno, la muerte y la enfermedad. Y esta señora era una mujer joven. Y aunque tuviera sus padecimientos, ¿dónde está el poder de Dios en ese altar? ¿Dónde está el poder de Dios en ese altar? Y que muriera dentro del mismo templo.
con el pastor al frente en el altar. Y ese pastor, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo no lo tocó, no lo redargulló, no lo tocó. Mira, hay una situación, porque antes Dios lo hacía. Dios tocaba a los hermanos de la iglesia al pastor cuando había una situación dentro de la iglesia. Es más, aunque esa situación tuviera dentro de una persona, en la mente de esa persona, Dios revelaba. Y esos pastores iban, y esos ministros iban a ministrar dentro del templo. Pero ¿qué está pasando hoy día? No hay poder, no hay milagro. Pero ¿cómo va a haber poder y milagro cuando los altares están embarrados de pecado? Están podridos los altares. Cuando los pastores toman decisiones, pecan y pecan y pecan como perros y bestias. Y después toman la decisión de que yo me voy a casar con mi pecado porque a mí me da la gana. Lo justifico uso la misma Biblia para justificar mi pecado. Que eso es un pecado peor todavía. Y después sigo ejerciendo el ministerio, que eso, mire cuántos pecados hay envueltos en lo que yo estoy hablando. Sigue ejerciendo el ministerio en pecado. O sea, se casan con su pecado, utilizan la Biblia para justificar esos pecados. Gloria a Dios. Y por ahí un montón de pecados más que tienen que estar cometiendo, porque mire, bíblicamente y por revelación del Espíritu Santo, cuando un ser humano se está cometiendo un pecado, muchos más demonios van a venir a ejercer dominio sobre esta persona que está en pecado. Imagínese si esa persona es un ministro, un pastor, se casa con el pecado y se queda ejerciendo el ministerio. Imagínese usted lo muerto espiritual y desechado que va a estar. ¿Qué poder de Dios va a haber en esa congregación, en esa iglesia, en ese altar? En ese pastor no va a haber poder de Dios, ni para sanidad, ni liberación, ni milagro. Mire, esa hermana ha muerto en esa congregación a 3 meses o menos después de este hombre casarse con su pecado, John Aguayo. Después de este hombre, John Aguayo, pastor de la iglesia, el buen pastor del Perú, se ha casado con su pecado y cometió un montón de pecados antes de su esposa Emma morir. Y ahora, menos de 3 meses después, muere una hermana en esa congregación. Mire, siempre pongo de ejemplo, cuando son casos como este, pongo de ejemplo el caso de Saúl. La gente no quiere entender. Por eso que le digo, la gente quiere, la iglesia, los ministros y cristianos quieren pecar o quieren hacer su voluntad, tomar decisiones como ellos quieren y no les importa respetar la palabra de Dios y las leyes de Dios. Respetan más las leyes de la tierra para no tener que ir ante un juez terrenal que las leyes de Dios. Imagínese cómo está el mundo. Gloria a Dios. Fíjese cómo dice, gloria a Dios, Primera de Samuel 15:29. Vemos que en Primera de Samuel 15:29, Saúl, gloria a Dios, Saúl debía guiar a los israelitas a la batalla, gloria a Dios. Vemos esto en Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Vemos que Saúl debía guiar a los israelitas a la batalla, ¿verdad? Como el pastor tiene que guiar a la iglesia, ¿verdad que sí? Y velar por la iglesia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, en cada batalla, en cada combate espiritual y para el orden de la iglesia. El pastor es el primero que tiene que estar en orden y vivir en un orden basado en la palabra para que pueda mantener el orden en la iglesia. ¿Ves? Para eso que está llamado el pastor. El pastor no está llamado para endiosarse y después aplicar la palabra como le dé la gana, quebrantar la palabra como le da la gana, ser un blasfemo, ser un pecador y seguir ejerciendo el ministerio. No, el pastor está para vivir en el orden de Cristo por la palabra, por medio del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, tener por cabeza a Cristo para que pueda mantener el orden en la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, mire, y llevar a la victoria a la iglesia. Porque para eso está puesto el pastor, es para eso, pero se han confundido, pero Dios los va a enviar al infierno, oiga, ¿qué le digo? Mire, fíjese, Primera de Samuel 15:29, Dios había, ¿verdad? Digo, gloria a Dios, pues debía guiar a los israelitas a la batalla. Esto era la encomienda, esto era lo que tenía que hacer Saúl, ¿verdad? Primera de Samuel 15, 2 al 3, ¿verdad? Vemos
bendito sea el Señor, vemos Primera de Samuel 15, 22, 26. Entonces, mira, vemos, bendito sea el Señor, que, gloria a Dios, cuando Saúl desobedeció, bendito sea el Señor, cuando Saúl desobedeció, le rogó a Samuel, bendito sea Dios, le rogó al profeta que intercediera por él, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor, para él no perder, ¿verdad? El reinado, ¿verdad? ¿Verdad? Para que le devolvieran el reino. O sea que vemos en estos versos que le dije cómo Saúl le rogó desesperadamente a Samuel, al profeta, ¿verdad? Esperando que Dios le devolviera el reino. Pero ¿qué fue el gran error mortal que cometió Saúl? Fue tener en poco la palabra de Dios, tener en poco las leyes de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Tuvo en poco la palabra de Dios y la ley de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, Saúl, al igual que muchos en el día de hoy, voluntariamente desobedecen la palabra de Dios, esperando que de alguna manera Dios no hará como lo había dicho en su palabra. ¿Sabe? Esperan que Dios no va a ser como Él lo dice en la Biblia. Porque yo lo digo, dice este pastor John Aguayo y todos los que obran como él y todos los cristianos, y yo también si lo hago, esta servidora también, ¿verdad? Si yo también desobedeciera a Dios, entonces después no voy a querer recibir, y si yo pecare como perra y como animal, yo no voy a querer recibir las consecuencias de mi pecado. Bueno, por lo menos yo sí le puedo decir, y Dios sabe, que yo he sabido recibir las consecuencias de mis pecados, no los que he cometido dentro de la iglesia, ni en los altares, ni ejerciendo el ministerio. Los que he cometido mucho antes de eso, y aún así he sabido ser valiente para, gloria a Dios, coger las consecuencias de mi pecado y pagar las consecuencias de mi pecado, y que han sido grandes, ¿sabe? Son parte de mi testimonio. Por eso es que hablo con la autoridad que hablo. Esa es la primera licencia que tengo para hablar con autoridad sobre estos temas, sobre la condición de la iglesia y sobre la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, fíjese como le digo, Saúl, al igual que muchos en el día de hoy, voluntariamente desobedecen la palabra y después están esperando, gloria a Dios, que de alguna manera Dios no va a ser como ha dicho en su palabra, como ya lo ha establecido en su palabra. Gloria a Dios. Saúl tenía en muy poca consideración la palabra de Dios y no veía cuán serio es Dios con relación a la desobediencia de su palabra. O sea, Saúl no tomó en cuenta y no vio lo serio que era, lo serio que ¿verdad? Cuán serio Dios es con relación a la desobediencia de su palabra. Entonces Saúl esperaba que Dios también hubiera tomado ligeramente la palabra, ¿verdad? Revirtiendo la sentencia que había pronunciado al pecado de él, ¿verdad? Al pecado de que cometamos. ¿Ve? Igual que este hombre John Aguayo. ¿Ve? Entonces dice, Dios siempre toma muy en serio su palabra. No solo espera y necesita que lo obedezcamos. Ciertamente Él sostendrá su palabra con relación al castigo que merecen quienes la desconocen, quienes la desobedecen. Entonces, gloria a Dios. Dios, porque es Dios, es inmutable. Y podemos estar seguros que Él mantendrá. Dios mantendrá su palabra. Todo lo creado está sujeto a cambio, excepto el creador. Oye, todo lo creado está sujeto a cambio, menos, excepto el creador. Pues Él como Dios, como que es Dios, no cambiará. O sea, porque usted le dé la gana, porque usted le dé su regalada gana, Pastor John Aguayo. Gloria a Dios. Y todas las personas que cometamos pecado en algún momento, que Dios nos libre, ¿verdad? Todo ministro que está en pecado, pero estoy hablando exactamente ahora, específicamente del pastor John Aguayo y la maldición que él carga en su casa, en su vida, en su familia, en sus próximas generaciones, y la maldición que él está regando al seguir ejerciendo el ministerio en pecado y en maldición. Él está regando maldición y muerte y enfermedad a la congregación. Entonces,
para que usted vea como dice la palabra, ¿ok? La palabra de Dios, gloria a Dios, esa es la ley de Dios y Dios la va a hacer cumplir en todas sus áreas y en cada tema y en cada situación. Bendito sea el Señor y ningún mortal la va a cambiar. Es más, mire, ni con lágrimas muchas personas hemos podido cambiar y quitar los castigos y los juicios de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? Ni ayunando y orando y ayunando y orando como he hecho yo en el pasado cuando los juicios de Dios cayeron sobre mi vida. Bendito sea el Señor. Mire, este hombre John Aguayo está descartado como pastor, pero él conoce la Biblia, él tiene que saberlo, pero él no le importó. Él no le importó porque él se cree que porque él está en esa posición, que él puede mandar a Dios, que él puede cambiar lo establecido por Dios. Y esto es otro pecado, pero esto es un atrevimiento más castigado por Dios todavía. Yo les he dicho que Saúl, gloria a Dios, bendito sea el Señor, fue desechado, se le quitó el reinado y Dios puso, ahí fue que Dios escogió a David, al rey, al salmista David. Bendito sea el Señor. Entonces, después de eso, sabemos que Saúl cometió más y más pecado que lo llevaron a ser desechado, a la perdición eterna, porque es lo que yo le he dicho, cuando una persona, y más un ministro, abre las puertas al diablo de pecados de muerte, luego ese ministro va a cometer más pecados, más terribles, y cada vez se va a hundir más, porque Satanás se lo va a querer llevar a toda costa. Y así mismo vemos que Saúl luego, ¿qué hizo? Perseguía a David para matarlo. Fue y consultó a los demonios, con la pitonisa, con la divina y como se llame. Gloria a Dios. ¿Ok? Esto fue un pecado grande. Y luego lo último que fue más terrible fue el suicidio, cuando se echó sobre su espada en orgullo. Gloria a Dios. Terminó suicidándose y en el infierno. Entonces vemos que el rey David también lo podemos aplicar en este caso, porque el rey David, el salmista David, cuando pecó, Dios lo perdonó, porque mire, él no tenía un corazón como este pastor John Aguayo. El salmista David agradó con su corazón a Dios, porque a pesar de su pecado, el salmista David amaba a Dios y no se levantó contra el profeta. Cuando el profeta le habló al rey David, al salmista David, para revelarle su pecado, el salmista David, el rey David, recibió ese mensaje de parte del profeta, ¿ok? Y se humilló, no solamente recibió humildemente el mensaje del profeta sobre su pecado, sino que fue y se humilló ante Dios y se fue a solas con Dios. Y aún así Dios le dijo que lo perdonaba, pero que la espada nunca saldría de su casa. Y así se cumplió todos los días de la vida del rey David, del salmista David. Y sabe que lo más grande es que no lo tienen muchos ministros en este mundo, que son buenos y valientes para echarse a Dios de enemigo y para jugar con el Espíritu Santo y para jugar con los ministerios y para utilizar el Evangelio de Cristo para enriquecerse y para estar cometiendo pecados dentro de la iglesia, ejerciendo el ministerio y ministrando las almas que son de Dios, ¿ok? Porque la iglesia es de Dios, es de Cristo. Entonces tienen valor para todo eso. Fíjese que anormalidad, qué locura diabólica de los ministros. Y que estoy hablando específicamente también de este hombre John Aguayo. O sea, tienen el valor y la valentía de hacerse enemigos de Dios, de pecar y pecar, ejerciendo el ministerio, burlarse del Espíritu Santo, como les dije, y usar la Biblia. Y tienen ese valor y esa valentía, pero no tienen el valor y la valentía para enfrentar las consecuencias de su pecado, que sería mejor y más fácil lo que he hecho yo en el pasado. Gracias a Dios estoy aquí por haber enfrentado en el pasado las consecuencias de mis pecados. Y eso, nunca he hecho pecados en altares, ni ejerciendo ministerio, y menos pecados asquerosos como adulterio, fornicación, ni nada de esto. Pero gloria a Dios, mire, bendito sea el Señor.
El rey David, el salmista David, fue valiente para enfrentar hasta el final, hasta el fin de sus días. Recibió las consecuencias de su pecado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso no lo tienen muchos ministros de hoy día. Son cobardes para enfrentar el fuego consumidor de Dios. Pero para ir en contra de Dios, para burlarse del Espíritu Santo, para eso sí que son buenos. ¿Ves? Y para endiosarse y tomar el lugar de Dios, porque este es el primer pecado bien grande, que todos estos ministros, incluyendo a John MacArthur, Joyce Meyer, este hombre John Aguayo, y todos estos ministros alrededor del mundo, que tienen nombre y apellido, todos estos ministros saben cuando, y reconocen y entienden cuando los están endiosando, cuando los están idolatrando las multitudes. Pero ahí se quedan y le cogen el gustito y se sienten cómodos ahí y les gusta ser endiosados y saben que están tomando el lugar de Dios, pero no le importa. Entonces ese es un pecado más grande que el adulterio, la fornicación y todos los demás pecados. El venir a querer tomar el lugar de Dios, dejar que la congregación, las multitudes y los millones de gente los endiosen, como le han hecho a Wanda Rolón también, que la incluyo, aprovecho. Yesenia Ten, Carlos Harrigan y todas estas personas, T.B. Joshua, que ya está en el infierno, y todo alrededor del mundo, todos los demás. ¿Sabe que lo mismo le pasó al diablo? El diablo quería ser igual que Dios, quería ser Dios, él quería tomar el lugar de Dios. ¿Y dónde está? Desechado para siempre. Pues así es, que lo sepan todos estos ministros, pastores, evangelistas y profetas, que saben que los han endiosado, que los están endiosando, los millones de personas, de seguidores, y la iglesia, y estos pastores, evangelistas, profetas, ahí se quedan y se dejan endiosar. Y no corrigen a la iglesia, no renuncian, no le dicen, mira, a mí no me idolatren, y si ve que ya lo idolatran, mire, mejor sálgase del ministerio. Porque muchas veces ya es tanta la idolatría, ya tienen tan endiosados estos ministros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles falsos, que por más que algunos ministros le digan, mira, no me endiosen, no me idolatren, lo van a seguir haciendo. Pero entonces el deber de este ministro, pastor, evangelista, profeta y apóstol falso, el deber es que si ama su salvación y ama la iglesia y ama las almas y ama a Dios, es salirse del ministerio. Porque, ¿ves? Muerto el perro, ya no hay más rabia, como dice el dicho. Pero saben que los están endiosando todos estos ministros y ahí se quedan. Ese es el pecado más grande por el cual, por medio del Espíritu Santo, me atrevo a decirle, y bíblicamente, que están desechados y muertos espiritualmente. Y son muchos y miles, y la gran mayoría de los pastores, evangelistas, profetas. Y los apóstoles, ¿qué les digo? Están desechados desde el principio, desde el primer día que se hacen llamar apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles solamente los escogió Cristo. Ya no hay más apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles, ninguno, Cristo mandó a que los nombrara otra persona. Usted vio que algún ser humano nombró apóstoles en la Biblia. Usted vio que, aprovecho para decírselo, usted vio que Jesucristo le encomendó, gloria a Dios, y en la Biblia dice que algún apóstol nombró a otro apóstol mientras iban muriendo. Unos apóstoles, los que quedaban, nombraron un apóstol nuevo, ¿verdad que no? No. Pues eso le da a usted la evidencia bíblica que no hay más apóstoles para nombrar, y menos en esta época, donde estamos en los últimos tiempos y la gente está más mala que nunca, la iglesia está más podrida que nunca, la iglesia está más perversa que nunca, y los ministros y los pastores y los evangelistas. No hay verdaderos apóstoles, porque ningún apóstol en este tiempo va a pagar el precio, ni va a reunir los 4 requisitos que se necesitan para ser apóstol. Así es que los apóstoles ya están desechados y muertos espiritualmente desde que empiezan a llamarse y a ejercer el apostolado, o a decir que son apóstoles. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y los pastores, evangelistas y profetas que los están endiosando, los millones de seguidores, los miles de seguidores y sus congregaciones, y así se dejan endiosar, y así se dejan idolatrar, y siguen en el ministerio.
Y encima, como saben que los están idolatrando y endiosando, estos pastores evangelistas y profetas dicen, tengo millones de gente, millones de cristianos y ministros que me idolatran y me endiosan. O sea que ahora voy a tener más poder de cambiar lo que yo quiera en la iglesia, de adulterar la palabra, de distorsionar la Biblia y de cambiar lo que yo quiera o de cometer el pecado que yo quiera, y puedo seguir haciendo lo que yo quiera en la Biblia, en el ministerio. ¿Por qué? Porque tengo todo el respaldo de millones y de miles que me idolatran y me endiosan. O sea que estos pastores, evangelistas y profetas, se lo digo con la autoridad que me da el Espíritu Santo de Dios, están muertos espiritualmente y desechados y van a ir al infierno, aunque no mueran inmediatamente. Aunque sigan viviendo hasta viejos, van a ir al infierno. ¿Ok? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Escuchen cómo habla este pastor John Aguayo, que yo no entiendo por qué es que una persona totalmente necia no tiene sabiduría, es un disparatero y conoce la Biblia porque la predica, pero él no entiende nada de lo que enseña la palabra, el poder transformador que tiene la Biblia. Él no lo entiende, este hombre John Aguayo. Él no entiende nada de lo que dice la Biblia y la predica todos los días, para que usted vea cuando una persona está muerta espiritualmente, desechada, tiene la conciencia cauterizada, que no entiende aunque se conozca la Biblia de principio a fin. Mire cómo habla este hombre. Cómo él habla como si él estuviera en un lugar de gente inconversa que no conoce a Dios. O sea, se estaba muriendo la hermana allá y pegó a convulsionar y él fue allá a orarle. Él fue a reprenderla, a orar por sanidad. ¿Dónde está el poder de Dios en este hombre? Pues claro que no puede tener poder en él porque está en pecado. Se casó con su pecado y posiblemente esté muerto y desechado espiritualmente. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar, gloria a Dios. Este predicador es conocido como el buen pastor, hermano. Vino una hermana y la hermana pues gloria a Dios. Después de la alabanza que cantaron quedó allá convulsionando. Entonces es que ella ya tenía los males que ella tenía sufría ya del corazón. Me dice que tenía arritmia, no problemas por los diálisis que le hacían de los riñones. Gloria a Dios. Se dializaba 3 veces por semana. Pero una madre de 2 hijos vino a este ayuno. O sea, su esposo relata que ella venía con gozo. Llegaba los sábados ya. Aleluya. O sea, un día, 2 días antes decía, ya me voy al ayuno. Estaba feliz. Mire, yo le voy a decir algo. Y esto es bíblico. Y esto es por el mismo Espíritu Santo y bíblico. De lo más básico y lo más elemental que hay en la Biblia. Jesucristo, ¿qué hacía en su ministerio? Mire, estos ministros de hoy día, como le digo, pastores, evangelistas, profetas, tienen al mismo diablo la gran mayoría y se van a perder en el infierno, y todos los seguidores también se van a perder. ¿Sabe por qué también lo digo? Porque quieren, gloria a Dios, ejercer el ministerio y quieren, bendito sea el Señor, tomarse posiciones que Dios no le ha dado. Quieren llamarse, como ponerse nombres, como le digo, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el evangelista. Entonces ahí con esas credenciales y esa posición empiezan a escalar y se sienten con ese poder y con esa autoridad de tomar las decisiones que le dé la gana con la iglesia, como le dije, y hacer todo lo que quieren. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Porque Jesucristo, ¿qué hacía en su ministerio? Sanando, libertando, haciendo milagros. Jesucristo no iba a hablar palabrería y pura babosería y gastar saliva, como hace este hombre, John Aguayo, y la gran mayoría de los ministros. Jesucristo hacía milagros, liberaciones, provisión, multiplicaba los panes y los peces, o sea, milagrosamente alimentaba a las personas, milagrosamente sanaba los enfermos físicamente, los endemoniados, libertaba, ¿ok? A las personas.
Entonces los apóstoles, ¿qué hacían? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿verdad? No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, ¿verdad? Pues mire, era el poder de Dios en Pedro, pero ¿quién era utilizado? Pues Pedro. Porque el que pasaba era Pedro y con la sombra nada más de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro no tenía ni que ir a tocar a esos enfermos. Dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Ve? No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el poder de Dios. Con el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Los apóstoles era lo que hacían. Milagros, liberaciones. Y cuando no era liberaciones de demonios, sanidad de enfermedades, gloria a Dios, era, bendito sea el Señor, que cuando predicaban la gente se convertía porque había un poder que salía. No eran palabras vacías y huecas, no eran simples palabras hay mucha palabrería como John MacArthur, como Joyce Meyer, mucha publicación de libros y mucha terapia emocional, ¿verdad? Mucha psicología, mucha filosofía, que lo que te alivia es por momentos, como te hace un medicamento, una pastilla te la dan y por un momento te alivia. Mire, no, cuando los apóstoles hablaban, las personas recibían el convencimiento, recibían ese poder en sus vidas a través de esas palabras, recibían ese poder, impactaba las vidas a través de las palabras que hablaban los apóstoles, Jesucristo. ¿Ok? Y se convertían las almas y cada día, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, después que Cristo partió y gloria a Dios y estaban los apóstoles, los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo, dice que cada día se añadían más y más almas, más vidas, más personas a la iglesia. ¿Ves? Pero no se añadían más gente para ir como un club social, para ir allí a buscar marido y mujer, y para ir allí a como una pasarela de modelaje, y para ir allí a ganar, gloria a Dios, a utilizar el Evangelio de Cristo, la Biblia, el Espíritu Santo y los ministerios para enriquecerse materialmente. No, se añadían más y más a la iglesia, como dice el libro de Hechos, el Nuevo Testamento, se añadían más a la iglesia personas dedicadas totalmente en un compromiso a Dios, en un compromiso al Evangelio de Cristo, a la obra de Dios, para trabajar para Dios y dispuestos a darlo todo, a entregar sus vidas. Y gloria a Dios, no vivían en comodidades y lo que había era poder de Dios que se movía y se manifestaba el poder de Dios. Entonces hoy día pura palabrería vacía, mucho título de teología, veo a la gente que me dan pena publicando su graduación de teología y muchas, como le digo, gloria a Dios, mucho endiosamiento, mucha idolatría, muchas credenciales, como le digo, mucha palabrería bonita, muchos chistes en los altares, durante los mensajes, los escenarios, las grandes iglesias. ¿Para qué quiere una iglesia tan gigante y tan hermosa y tan bella y tan decorada si el poder de Dios ahí no está, si el Espíritu de Dios no está ahí, si una persona va a morir ayunando y en pleno culto? No le da vergüenza. Mira este pastor, Emma, mira la sonrisa que saca ahí. Él se cree que es hora de chiste, ni de contar anécdotas. Debería de avergonzarse que se le murió una hermana ahí mismo dentro de la iglesia ayunando. Eso es para que caiga en vergüenza y que la gente se dé cuenta cómo no hay poder de Dios ahí adentro, porque lo que hay es pecado en ese altar, porque Dios no está con ese pastor John Aguayo, aunque millones lo defiendan. Mire, yo expuse este caso cuando murió la esposa Emma de este hombre John Aguayo, y verdad, y todo lo que les hablé al principio de este mensaje, que fue lo que expuse, el pecado de este hombre, y que ya estaba descalificado para ser pastor bíblicamente. Y mire, con todo y eso, la gente, los idólatras, seguidores, todos los cristianos,
vinieron a insultarme y a decirme y a desautorizarme, o sea, con la autoridad que Dios me ha dado, vinieron aquí a decirme que yo no soy nadie para yo juzgar, que ese pastor tiene el cielo gano. Bueno, busquen por aquí en el canal de YouTube de Haz Morir Todos los Días el Pecado y vean el video de este hombre, de John Aguayo, de la Iglesia El Buen Pastor, cómo hay personas en los comentarios hablando en mi contra. Hablando en mi contra, tratando de intimidarme, tratando de convencerme usando la misma Biblia, tratando de callarme, tratando de hacerme sentir mal, tratando de quitarme el valor que Dios me ha dado, la posición que Dios me ha dado, ¿verdad? ¿Verdad? La autoridad de llevar su palabra, de llevar el mensaje de alerta, de aviso, ¿verdad? ¿Verdad? Esa posición que Dios me ha dado, que me ha costado lágrimas de sangre, que es llevar el mensaje en este tiempo como Jeremías, el ser despreciada, abandonada, tener que caminar sola, tener que recibir difamaciones, tener que recibir, gloria a Dios, bendito sea el Señor, procesos, desiertos, infiernos terribles, y toda la preparación y toda la formación que Dios me ha dado. Pues mire, ahí se metieron porque como yo expuse a este hombre hace unos meses, aquí mismo en el canal de YouTube de Haz Morir Todos los Días el Pecado, pues ahí se metieron en ese video a decir un montón de cosas, pero esos son los seguidores idólatras, pero yo no leí esos mensajes. Un solo mensaje me llegó a la pantalla del celular hace unos cuantos días en este mes de marzo y no entré al canal de YouTube a leerlo. Fue que el mensaje me llegó a la pantalla de inicio del celular y vi pues que el mensaje más o menos por encimita y dije, no, espérate, yo no me voy a prestar para esta obra del mismo diablo. Y pues lo ignoré. Bendito sea el Señor. Pero, gloria a Dios, esta es la realidad de la iglesia de hoy día. Esta es la realidad de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Una iglesia podrida, los altares llenos de pecado, no hay milagros, el Espíritu Santo no está en muchas congregaciones, tienen los templos bien decorados, tienen los templos bien lujosos, muy alfombrados, tienen los templos y que porque lo mejor y que es para Dios. Hipócrita. Dios no quiere, está bien que pongan un templo bonito, pero póngalo bonito después que el corazón esté limpio, que el corazón esté decorado, lleno del Espíritu Santo, que en ese corazón viva Cristo, que haya una transformación, que haya una disposición del corazón de aprender a obedecer a Dios, de aprender a hacer la voluntad de Dios, de aprender a cumplir el propósito de Dios y el plan de Dios y no el nuestro. Gloria a Dios, cuando aprendamos a renunciar al pecado día a día, cuando aprendamos a someter nuestra carne, gloria a Dios, como dice Colosenses 3:5 y Romanos 8:13, cuando, gloria a Dios, vivamos una vida en integridad, donde nos ven y donde no nos ven los humanos, bendito sea el Señor. Entonces cuando estemos dispuestos a pagar el precio de nuestras faltas y de nuestros pecados, entonces decoremos el templo bonito. Pero para que usted quiere tener un templo gigántico y recibiendo ofrendas, sacándole dinero al pueblo para hacer un templo gigante, para alfombrarlo, para ponerlo lujoso, ¿para qué? Si Dios no está ahí, si el Espíritu Santo no está ahí, si el respaldo de Dios no está ahí, y si en tantas congregaciones y tantos templos lo que está es la maldición regada ahí, la muerte, la enfermedad, la muerte prematura, la enfermedad, la perdición, están muchos ministros desechados, muertos espiritualmente. Gloria a Dios. Oye, que se les habla y no entienden, ni les importa, lo ignoran. Lo ignoran estos mensajes. Gloria a Dios, ignora lo que dice la Biblia. Porque yo lo que les hablo es lo mismo que dice la Biblia, lo que habla el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero, como siempre le digo, Ezequiel 3:18 al 19, Dios a unas personas Dios nos llamó a advertir, corregir y avisar. Y Dios nos reveló y nos confirmó de mil maneras y nos preparó, nos pasó por el fuego como el oro, nos moldeó, nos formó, ¿verdad? Como soldados en su ejército para llevar el mensaje de alerta, de aviso, de corrección. El que no lo reciba, el que lo ignore, el que lo rechace o el que nos persiga, ya nosotros cumplimos.
Ya nosotros cumplimos con llevar el mensaje, con la encomienda que Dios nos ha dado, con la gran comisión que dijo Jesucristo. Y gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bienaventurados somos cuando, por causa de Cristo, por causa de la justicia y de la verdad, de la palabra de Dios, nos vituperen, nos persigan, nos difamen y hagan toda clase de males en nuestra contra. Bienaventurados somos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Somos solamente siervos, mensajeros. Jamás de los jamases nos interesa tener nombres, y menos nombres que no nos correspondan. Gloria a Dios. No nos importa ser endiosados ni idolatrados, porque aquí el único Dios es uno solo. ¿Ok? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de justicia y verdad, el Dios de amor y paz. Gloria a Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, y su máxima creación es el ser humano. Así es que Dios nos creó a nosotros, no nos creamos a nosotros mismos. Lo dice la palabra de Dios. Feliz. Gloria a Dios. Tremendo. Y fue así que llegó feliz y se fue feliz también. Amén, así es. Amén. Entonces mira, aquella mujer, sabiendo el mal que tenía, ella decía, yo en la iglesia encuentro paz. A pesar que me idealizan cuando voy a la... Dice que llegó feliz y se fue feliz. Dice él que llegó feliz la hermana que murió y se fue feliz. Bendito sea el Señor. Este hombre, de verdad que este hombre no tiene ningún entendimiento, no está dirigido por el Espíritu Santo. Y no creo que esté bien respaldado por Dios, por el Dios, como le dije, por el Dios de la Biblia. Bendito sea Dios.